noches, bienvenido a esta emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Muy buenas noches, bienvenido también Rodovaldo y con nuestros principales titulares ya comenzamos. Celebra Díaz-Canel encuentro con estudiantes universitarios, periodistas, intelectuales y artistas de Holguín. Intercambia Esteban Lazo Hernández con delegados durante visita a centro destacado de Mayabeque. Fortalecen vínculos Cuba y México con la firma de 8 acuerdos bilaterales. Refuerza Cuba su posicionamiento como atractivo destino turístico en el 2013. Regirá desde este domingo horario normal en todo el país. El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo en Holguín un intercambio con estudiantes universitarios, periodistas, intelectuales y artistas de la más joven generación. El encuentro da continuidad a su recorrido por el oriente cubano. La comunicación y la polémica constante son claves en la construcción del socialismo que gestamos los cubanos. En su visita a Holguín, el también miembro del Buró Político enfatizó que estos encuentros son parte del chequeo sistemático a los acuerdos de los últimos congresos que se han desarrollado en la nación. Referente a la educación superior, el diálogo con los estudiantes se proyectó hacia la situación actual y llamó a una mayor vinculación en tareas de impacto social como parte de la superación integral. Abordó la necesidad de perfeccionar la enseñanza de la filosofía marxista-leninista, esencial en la formación del hombre nuevo, donde conozcamos más aún de nuestra historia patria. Amén de las insatisfacciones con el servicio de Internet, señaló que el trabajo en las redes sociales tiene que ser mayor, y más aún en los tiempos actuales, donde el enemigo intenta desacreditarnos con más fuerza. Con los profesionales del sector periodístico, Díaz-Canel apuntó que aún queda mucho por hacer en materia de información. Reflejemos la realidad actual con intencionalidad, pues no todo está bien. Con todo estamos discutiendo, primero, que la información es un bien público, que nadie puede, pues estamos discutiendo el secretismo, fue uno de los temas que más se debatió en el... que nadie tiene facultades para ocultar información a la población, que las políticas editoriales y eso las dirige el partido, no los otros funcionarios de los organismos. Miren, la calidad no la vamos a tener porque tengamos más horas de televisión, más horas de radio o más páginas en un periódico. La calidad la vamos a tener porque en lo que tengamos todo sea importante. En estos momentos, el diálogo con la vanguardia sobre la creación y la defensa de la identidad es así, llamando las cosas por su nombre, pues salvar la revolución es tarea de todos. De ahí que los intelectuales y artistas estén conscientes de cómo proyectar el pensamiento, la crítica constructiva y la formación de valores. Desde la cultura nosotros podemos hacer muchas cosas por el buen gusto, por la decencia, por la formación integral de la gente. Y a veces, aunque esto lo tenemos en el discurso, en el propósito y hacemos muchas cosas buenas, también después nosotros mismos en los medios también ponemos cosas muy malas, pero nadie critica. Y si no criticamos y si no le llevamos al público una visión de la calidad que pueda tener un determinado contenido artístico o cultural, entonces a la gente no las orientamos, a la gente no las educamos desde el punto de vista de la apreciación artística. Eso fue uno de los temas que desarrolló el Congreso de la Asociación y es uno de los temas que también desde la unidad y desde cultura tenemos que potenciar. Al primer vicepresidente cubano le acompañaron el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Holguín, Luis Antonio Torres Iríbar, y el del Carmen Telles Tamayo, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, justo en la base, hablando claro y sobre todas las cosas, buscando soluciones concretas. Desde Holguín, Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, compañero Esteban Lazo Hernández, intercambió con delegados del Consejo Popular la salud del municipio de Quibicán. El encuentro tuvo lugar durante la visita del también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido al Instituto de Investigación Hortícola Liliana Dimitrova, uno de los centros destacados en la provincia de Mayabeque. El centro. El recorrido inició con un intercambio con los cuadros y directivos de la institución. La directora, Alicia Fernández Miranda, presentó al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular la misión, objetivos, las principales líneas de investigación y los resultados de mayor impacto que ubican a Liliana Dimitrova
entre los centros destacados en la actividad científico-técnica del país. La agenda incluyó también un intercambio con algunos investigadores y técnicos en las casas de plántulas del instituto, además de una visita al área de autoconsumo y experimental. Como parte de la visita se efectuó un encuentro con los delegados del Consejo Popular La Salud, perteneciente al municipio de Quibicán. Al final del recorrido se analizó la evolución del experimento que se lleva a cabo en Mayabeque con la delimitación de funciones y atribuciones entre la Asamblea y el Consejo de la Administración Provincial. En Mayabeque, Rita María Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla finalizó una visita oficial a México, donde se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. El diplomático cubano calificó de exitosos los encuentros que aseguran el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Durante la visita del ministro de Exteriores de Cuba se firmaron 8 nuevos acuerdos bilaterales. Agencias de prensa destacan la condonación por el gobierno mexicano de parte de la deuda de la isla y se dio a conocer que el otro % será liquidado por el gobierno cubano en un plazo de 10 años. A su vez, se ampliaron los convenios de complementación económica, de cooperación en materia turística, educación superior, medio ambiente y recursos naturales. El ministro Bruno Rodríguez expresó que los resultados alcanzados durante esta visita surgieron de la voluntad de los presidentes de México y Cuba por reforzar las relaciones entre ambas naciones. Se ha actualizado el marco legal que sirve de fundamento a las relaciones. Puedo decir que he encontrado una excelente acogida, un gran interés por desarrollar los vínculos con Cuba, la amistad tradicional, proverbial del pueblo mexicano y la voluntad política del gobierno de avanzar en todos los órdenes. El contexto latinoamericano se encuentra marcado este mes por comicios electorales en algunos países de la región. En esta ocasión lideran la lista Chile y Honduras. La expresidenta Michelle Bachelet mantiene el liderazgo entre los aspirantes a la presidencia chilena cuando faltan solo 2 semanas para los comicios. Un sondeo publicado por el diario El Mercurio destaca que hasta el momento la exmandataria reúne el 46,2% de intención de voto sobre los restantes candidatos. Por su parte, la candidata presidencial de Honduras, Xiomara Castro, indicó que su movimiento está preparado y consciente para defender el voto durante las elecciones del 24 de noviembre próximo. En Honduras se cuenta con la aprobación de más de 11.000 observadores electorales, así como la participación de representantes de los diferentes partidos políticos para las pruebas de escaneo de los resultados. Y la transnacional Chevron Texaco es responsable de la contaminación de 2 millones de hectáreas en la Amazonía ecuatoriana. Una exposición fotográfica donde se muestran los daños a personas y al medio ambiente fue inaugurada en la Embajada de Ecuador en La Habana. Un grupo de fotógrafos reflejan la irresponsabilidad de la empresa estadounidense en sus actividades de extracción petrolífera durante más de una década. Texaco derramó millones de litros de residuos de petróleo y del crudo en la Amazonía ecuatoriana. La sede diplomática se suma a la campaña Ecuador Responde para desmentir las falacias de la transnacional Texaco, que pretende culpar al actual Petroecuador de todas las irregularidades medioambientales en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Para el capitalismo, pues cuando se trata de lograr más ganancia, no importa el medio ambiente, no importa la vida, no importa las secuelas que va dejando en un país. Se destroza el país. Las instantáneas muestran los daños en la salud de los habitantes de esa región. Las aguas que ellos consumen están altamente contaminadas. Ecuador en este momento estima conveniente que el mundo conozca, que sepa qué es lo que está ocurriendo, que sepa la razón que hubo para que 30.000 colonos demanden a la compañía Texaco Chevron. En 1993 organizaron el Frente de Defensa de la Amazonía y así demandan a la compañía por daños a las comunidades del Oriente. Una corte ecuatoriana sentenció a Chevron a pagar 9,6 mil millones de dólares y a presentar excusas, sentencia incumplida y que ya se duplicó. Con las maniobras propias del cinismo de las transnacionales, hoy los 19.000 millones de dólares pretende que lo pague el gobierno del Ecuador. Durante noviembre continuará abierta al público esta muestra como fiel testigo de los notorios daños del consorcio Chevron Texaco, que niega los desastres causados a los pueblos originarios.
Desde la redacción internacional, Solange Riera Aguilar. El diario Granma, órgano oficial del Comité Central de nuestro partido, publica este sábado una nota informativa del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre el trabajo por cuenta propia. El texto destaca: desde octubre de 2010, fecha en que se inició el proceso de ampliación del trabajo por cuenta propia, el número de trabajadores inscritos se incrementó de 157.000 a más de 442.000. Quedó confirmada así la validez de esta opción como fuente de empleo y de producciones y servicios para la población, liberando al Estado de esas actividades para centrarse o concentrarse en lo verdaderamente decisivo. Como expresara el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, en la Asamblea Nacional el 18 de diciembre de 2010, corresponde al partido y al gobierno facilitar la gestión de los trabajadores por cuenta propia, no generar estigmas ni prejuicios hacia ellos, lo cual debe ir acompañado de un cumplimiento estricto de la ley y los tributos, así como de motivar en este sector el rechazo a las ilegalidades. Las medidas adoptadas en los últimos años han estado dirigidas a continuar perfeccionando y flexibilizando el ejercicio de esta forma de gestión no estatal. El pasado 26 de septiembre fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la República varias regulaciones sobre el trabajo por cuenta propia que establecen el otorgamiento de autorizaciones en 18 actividades adicionales y regulan el alcance del resto de ellas, lo que contribuye a prevenir indisciplinas e ilegalidades. Asimismo, con el objetivo de aclarar aún más a los trabajadores por cuenta propia lo establecido en dichas regulaciones, se les está informando individualmente el contenido de la actividad que realizan. Durante este proceso se les está ratificando la ilegalidad de la comercialización minorista de artículos importados o la reventa de los adquiridos en la red comercial estatal. A su vez, debe significarse que la exhibición cinematográfica, que incluye las salas de 3D, así como la organización de juegos computacionales, nunca han sido autorizados y se están desarrollando como único servicio y en ocasiones asociados a otras prestaciones, como las vinculadas a servicios gastronómicos. En el caso de los que se desempeñan como modista o sastre y productor vendedor de artículos varios de uso en el hogar, se ha manifestado por un número considerable de trabajadores el interés de que se conceda un plazo para liquidar los inventarios. Con ese propósito se ha aprobado excepcionalmente que puedan realizarlo hasta el 31 de diciembre del presente año. Aquellos que decidan no continuar ejerciendo como modista o sastre y productor vendedor de artículos varios de uso en el hogar, porque ciertamente nunca se enmarcaron en el alcance definido o simplemente no ejercen esos oficios, pues deben devolver la autorización otorgada antes del 20 de enero de 2014 y quedan eximidos del pago de la cuota mensual impositiva del mes en que causen baja. Por otra parte, la exhibición cinematográfica incluye las salas de 3D y los juegos computacionales, cesarán de inmediato en cualquier tipo de actividad por cuenta propia. El proceso de notificación en marcha a las personas que ejercen el trabajo por cuenta propia continuará según el cronograma previsto. Estas medidas son correcciones necesarias para proseguir ordenando esta forma de gestión, combatir la impunidad, exigir el cumplimiento de la legalidad y proteger a los trabajadores por cuenta propia que en su inmensa mayoría cumplen las regulaciones establecidas. No se trata en lo más mínimo de dar un paso atrás, todo lo contrario, seguiremos avanzando decididamente en la actualización del modelo económico cubano. El éxito del proceso de implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados en el 6º Congreso del Partido solo será posible en una atmósfera de orden, disciplina y exigencia, para cuyo propósito contamos con el apoyo y la colaboración activa de nuestro pueblo. En virtud de lo anterior, pues se ratifica la firme determinación del gobierno de no permitir violaciones de ningún tipo a las decisiones adoptadas o que adopte en el futuro. Firmado, Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
Buenas noches. Termina la espera este domingo a la 1:15 de la tarde. Iniciará en 7 instalaciones del país la temporada 53 de la pelota cubana, previo al choque inaugural que comenzará a las 2:15 entre los protagonistas de la última final, Villa Clara y Matanzas. Es la etapa inicial de 45 partidos entre los 16 equipos, de los que, como en la campaña precedente, clasificarán los 8 primeros a la ronda decisiva. Los primeros duelos, que se extenderán desde mañana hasta el martes próximo, contemplan, además del Villa Clara Matanzas en el Sandino de Santa Clara, los Santiago de Cuba Industriales en el Guillermo Moncada, Pinar del Río Isla de la Juventud en el Capitán San Luis, mientras que Artemisa acogerá en sus predios del 26 de julio al seleccionado de Las Tunas. También serán rivales Cienfuegos Mayabeque en el Nelson Fernández, Santi Espíritu Guantánamo en el Guillén Bantroy, Ciego de Ávila Holguín en el Calixto García y Camagüey Granma en el Cándido González. Durante esta semana fueron abanderados los equipos y uno de los grandes, Santiago de Cuba, cerró los actos que comprometieron a los atletas con sus territorios. Desde esa ciudad recibimos los pormenores en el reporte de la periodista Giselle Filió. La efigie al comandante Juan Almeida Bosque y su legendaria frase inspiró el nuevo compromiso del béisbol santiaguero. Fue este el sitio propicio para la ceremonia de abanderamiento al equipo Santiago, al que asistieron las principales autoridades políticas del territorio, el INDER y pueblo en general. El estandarte del movimiento deportivo indómito fue portado por Francisco Martínez, futuro prospecto de esta disciplina, al tiempo que el primer secretario del partido en la provincia, Lázaro Espósito Canto, lo entregó al director técnico Luis Danilo Larduete. Luchar por la clasificación e incluirse entre los grandes del principal pasatiempo cubano fue la afirmación del debutante en series nacionales Isandro Coello en nombre de la nómina de las avispas. Y aquí no pudo faltar su mascota para amenizar la entrega del premio Escalada, distinción que otorgó la Universidad del Deporte en Santiago de Cuba al capitán del equipo, Alexei Bell. Fue una hermosa gala de abanderamiento que desde bien temprano convoca al empeño de estos atletas. Un compromiso muy grande, pero sé cómo sufrir esa responsabilidad. Solo salir al terreno a darlo todo por mi equipo y así alcanzar la victoria juego tras juego y para que el equipo mío alcance la clasificación este año. Nosotros tenemos que dar la última palabra, entregarnos a todo el mundo en los primeros 45 juegos, clasificar y luego seguir para la segunda etapa. Eso es lo que tenemos que hacer. Y empiezan fuerte Santiago Industrial, el clásico del béisbol cubano. Sí, muy bueno. Esos topes son muy buenos. Hace rato no topábamos así y creo que va a ser muy bueno y un gran espectáculo para el pueblo de Santiago y para el pueblo de Cuba. En Santiago de Cuba, Giselle Filiu Telles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Todo listo entonces para el principal pasatiempo de los cubanos. Éxitos a los atletas y entrenadores y, como siempre, que gane el mejor. Así cerramos el segmento deportivo. Manténgase junto a nosotros en la emisión estelar sabatina. Buenas noches. Gracias, Evian. Una veintena de lesionados es el saldo preliminar del accidente de tránsito que tuvo lugar este sábado en la carretera hacia Manicaragua, Villa Clara. En estos momentos son atendidos los heridos en los hospitales de la capital provincial y se investigan las causas de este lamentable hecho. En horas de la mañana ocurrió un lamentable accidente de tránsito en Villa Clara, en el kilómetro 13 de la carretera que va hacia el municipio de Manicaragua. Las autoridades investigan los detalles del accidente. En horas de la mañana de hoy, en la carretera de Manicaragua, kilómetro 3, lugar conocido por Casanova, transita un ómnibus de transportación de escolares de lo que es de Santa Clara hacia Guinea de Miranda, y en sentido opuesto transita un camión de Manicaragua a Santa Clara, un GA 53 plataforma, y aquí en el mismo lugar del kilómetro 13 en Casanova se impactan y como consecuencia hay más de 20 lesionados, entre ellos estudiantes. Los lesionados fueron trasladados a los hospitales provincial Arnaldo Milián Castro y pediátrico José Luis Miranda, donde recibieron atención médica. Tuvo un total de 28 lesionados, de los cuales tenemos en estos momentos 11 en el hospital pediátrico y 17 aquí en el hospital provincial Arnaldo Milián Castro. Los que tenemos en el hospital pediátrico, tenemos una paciente en la sala de terapia intensiva en estado crítico, con una fractura de tibia abierta, con un trauma craneoencefálico importante. Y tenemos otra paciente en la sala de terapia intermedia en estado grave, pero no con compromiso para la vida en estos momentos, con un trauma de cráneo que se le realizó tomografía axial computarizada y fue negativa. Está en observación, no debe haber ningún tipo de dificultad. El resto de los pacientes se encuentran en la sala de cirugía, que están siendo atendidos allí, todos con lesiones leves, ninguno con peligro para la vida. Acá en el hospital Arnaldo Milián Castro tenemos un total de 17 pacientes. De ellos son 3 adultos, o sea, los 2 choferes, uno de la guagua y el otro del camión, y un acompañante del camión. Y tenemos el resto de los niños acá hospitalizados en la sala de urología.
Según la información brindada por el teniente coronel Heriberto López, jefe de la Unidad de Vigilancia y Patrullaje en Villa Clara, se investigan las causas que provocaron el accidente. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Sobre las provincias de la región oriental, la persistencia de una vaguada mantiene actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas que en las próximas horas va a continuar y mantendrá los nublados y algunas lluvias sobre esa zona del país. Mientras que sobre el sudeste del Golfo de México la presencia de un frente frío, y observen la banda de nublados que acompaña a este frente, va a continuar su avance hacia el este para aproximarse al extremo más occidental de nuestro archipiélago en el día de mañana, incrementando los nublados y las lluvias sobre esta parte del territorio, mientras que en el centro del país muy poco cambio en las condiciones del tiempo. Por tanto, el amanecer en el occidente es con predominio de nublados y algunas lluvias, con mínimas que estarán entre los 19 y llegarán hasta 23 grados Celsius. Por la tarde continuarán ocurriendo los nublados y las lluvias, con numerosas lluvias también en Pinar del Río y en la provincia de Artemisa. Los valores máximos de temperatura no tan elevados como días anteriores y estarán entre los 27 y hasta 29 grados Celsius. Los vientos en la mañana serán variables débiles y por la tarde, con la llegada del frente frío, soplarán del norte al nordeste hasta 25 kilómetros por hora. En la región central, un amanecer parcialmente nublado con mínimas de 22, 23 grados Celsius. Por la tarde solo se esperan aisladas lluvias con máximas de 29 grados. En la región oriental, como ya les comentaba, continuarán los nublados en esta zona del país con mínimas entre los 22 y hasta 24 grados. Por la tarde se esperan algunos chubascos con tormentas eléctricas con máximas de 29 y hasta 32 y 33 grados Celsius. Vientos que durante todo el día serán variables débiles también en la región central. Para los próximos 3 días, la presencia de esta zona frontal al norte de nuestro territorio mantendrá algunos nublados sobre zonas de la costa norte por los vientos del nordeste que arrastrarán estos nublados hasta esta zona del país, mientras que las temperaturas estarán alrededor de los 29 y 30 grados Celsius en el occidente y hasta 31 y 33 en el resto de las provincias. En resumen, para mañana, cambio de tiempo en el occidente. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. Desde la redacción internacional, el periodista Luis Miguel Cabrera comenta este sábado sobre la avalancha política y los cuestionamientos al gobierno de los Estados Unidos por las recientes denuncias de monitoreo ilegal de llamadas telefónicas y correos electrónicos en varias partes del mundo. Veamos. Buenas noches. Esta semana el escándalo del espionaje estadounidense no ha escapado a ninguna de las cadenas televisivas que monitorean nuestra redacción. Y lo interesante es que cada día se genera una nueva información al respecto. Según las filtraciones de los últimos 7 días, ya suman 35 los mandatarios espiados, entre ellos la canciller federal alemana Angela Merkel, una fuerte aliada de Washington en Europa, el antiguo Papa Benedicto XVI y el actual sumo pontífice Jorge Mario Bergoglio. Su incomodidad con Estados Unidos también la expresaron España, China, Holanda, Malasia y Francia. Reino Unido es cómplice de las escuchas masivas y la mayoría de los estados europeos de alguna manera colaboraron con la Agencia Nacional de Seguridad. Sin embargo, en todas estas condenas, repudios y regaños a Estados Unidos, casi nadie escapa al doble discurso o doble estándar. El propio secretario de Estado norteamericano reconoció que el espionaje ha ido demasiado lejos, pero el Comité de Inteligencia del Senado aprobó hace algunas horas una ley que extiende y refuerza el programa de recolección de datos telefónicos en ese país y en el exterior. Supuestamente lo hace por motivos de seguridad, pero veamos qué piensa esta analista alemana. Los documentos de Edward Snowden demuestran que solo una enana parte de las escuchas, de los almacenamientos de datos que se hicieron eran destinadas a prevenir ataques terroristas. La National Security Agency publicó un número, dijo que previnieron así 54 ataques, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Fueron relevantes? O sea, la información que Estados Unidos recopila la usa para defender sus intereses, principalmente económicos. Claro. Ahora bien, supongamos, solo por un momento, que Washington espía millones de comunicaciones para evitar ataques terroristas. Veamos qué tan seguro es el mundo después del inicio de la guerra contra el terrorismo.
En octubre de 2001, Estados Unidos aprobó la ley patriótica para volcarse en la lucha contra el terrorismo. El mismo mes empieza la intervención en Afganistán. Después, en marzo de 2003, Estados Unidos prosigue con sus esfuerzos y empieza la operación en Irak. Sin embargo, las consecuencias de la lucha contra el terrorismo se expandieron incluso a Europa. Entre los atentados más grandes, el de Madrid en marzo de 2004, el ataque en Londres en 2005 o, por ejemplo, cabe mencionar el ataque en abril de 2013 en Boston. Ni siquiera para los propios estadounidenses es un secreto que la imagen de bienhechor que pretende proyectar la primera potencia mundial se derrumba aceleradamente, y al desengaño ha contribuido en buena medida el escándalo de espionaje que aún no termina y que es solo un ejemplo de lo que algunos expertos denominan la decadencia del imperio. El próximo sábado seguiremos abordando el acontecer internacional desde el enfoque de las cadenas de televisión. Feliz noche. Cuba se afianza en 2013 como un atractivo destino turístico con la llegada de casi 2.145.000 visitantes en los primeros 9 meses del año, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. En ese periodo, los principales emisores fueron Canadá, Reino Unido, Alemania, Argentina e Italia. De acuerdo con la fuente, en los últimos 5 años ha crecido la llegada de visitantes internacionales. El segundo rubro de la economía cubana cuenta con más de 60.000 capacidades hoteleras y el año anterior cerró con la atención de más de 2.800.000 vacacionistas, cifra récord para la industria turística nacional. Buenas noches, bienvenidos a la información cultural. El 9º Salón Nacional de Arquitectura y Urbanismo concluyó hoy con la entrega del Gran Premio, la Medalla de Oro y otros reconocimientos a los proyectos arquitectónicos y trabajos de investigación, crítica y publicaciones especializadas en la materia. La medalla de oro fue para la arquitecta Odalis Quintana, quien encabezó el equipo de la Oficina del Conservador de Santiago de Cuba, que diseñó y concluyó la obra de rehabilitación de la zona monumental 26 de julio. El gran premio fue para el proyecto de restauración del capitalino Teatro Martí, al frente del cual está la arquitecta Marilyn Mederos, de la Oficina del Historiador de La Habana. El Teatro Martí, el proyecto como tal, ha sido todo un reto para mí, para todo el equipo de especialistas de la Oficina del Historiador y una gran escuela de aprendizaje en la forma de intervenir este tipo de patrimonio que son los teatros del siglo XIX. Se va a recuperar, se está restaurando todo lo que es el área del público, es decir, desde la entrada de la calle, lo que es la embocadura del teatro, y de ahí hacia atrás todo lo que es la torre de tramoya del escenario es obra de nueva construcción por la adecuación de este teatro del siglo XIX a las nuevas tecnologías teatrales de mecánica escénica, luminotécnica y electroacústica. La Sociedad de Arquitectos de la UNAIC organiza estas bienales, prueba de la persistencia de nuestros arquitectos en favor del desarrollo de la sociedad cubana. Loli Esteves, Sistema Informativo. Por su parte, hoy en Santiago de Cuba comenzó el segundo simposio de esculturas ambientales René Valdés. El evento se realizará todo este mes con la participación de relevantes artistas cubanos y el aporte de una obra del japonés Yoshida Mitsumasa. Los creadores nacionales e internacionales trabajarán sus obras en los talleres de la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas. Las 12 piezas serán donadas a la ciudad en ocasión de los 55 años del triunfo de la Revolución Cubana. Con esta nota concluye nuestro segmento. Le habla Dagner Relova. Buenas noches. Y ahora continúo comentándoles sobre un evento muy atractivo. Un particular eclipse solar será visible este domingo en algunas zonas de América, África Central y Europa, cuando la luna tape al sol de manera parcial o total, en dependencia de la parte del mundo donde se observe. Se trata de un tipo de eclipse poco frecuente que solo ocurre 10 veces en un siglo y acontece cuando el cono de sombra de la luna se acerca mucho a la Tierra. Los astrónomos lo llaman híbrido o mixto, pues comienza en una fase y evoluciona hacia el recubrimiento total. Por ello, durante el día, África vivirá minutos de completa oscuridad, mientras que en regiones del este de América del Norte y Central, así como en países del norte de América del Sur, se podrá ver un eclipse parcial.
Los estados al sur de América Latina no deben presenciar el evento en toda su magnitud. Mañana la anchura de la sombra será únicamente de 58 kilómetros, por lo que será muy rápida la duración del eclipse total. Bueno, y a partir de este domingo quedará restablecido en todo el territorio cubano el horario normal del meridiano de Greenwich para los meses de invierno. A la 1 de la madrugada de este 3 de noviembre se deberá atrasar 1 hora las manecillas del reloj para dar fin al horario de verano. Con la aplicación del horario normal existirá un mayor uso de la luz artificial en coincidencia con la cocción de alimentos en los hogares, lo que hace crecer la máxima demanda de electricidad en el conocido horario del pico eléctrico de 5 de la tarde a 9 de la noche. La Unión Eléctrica insiste en incrementar las medidas de ahorro y hace un llamado a la población para que tanto en las viviendas como en los centros de trabajo se utilice solo la iluminación y los equipos necesarios. Bueno, recuerda actualizar sus relojes y por favor reúnase con nosotros mañana a las 8 en punto. Así concluye la emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana en este sábado. Gracias como siempre por su atención y a nombre de nuestro equipo de trabajo tenga usted muy buenas noches. Feliz sábado. Buenas noches.